así como brinda sus conocimientos, también uno también capta todo lo que tiene que aprender, pues, ¿no? Las empresas a nosotros nos dejan una enseñanza y nosotros también parte de nuestro conocimiento, nuestro perfil profesional, también les damos ese aporte, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no sé si de acá pues son personal de salud y está referido al área de laboratorio clínico o de repente del área de biología, de repente químicos farmacéuticos, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Jocelyn de la Cruz, yo soy biotecnóloga de profesión, ya con 6 años de experiencia laboral, como lo brindó la señorita asesora en un inicio. Tengo experiencia en lo que es en el laboratorio clínico, he trabajado como especialista en fertilidad en el área de andrología, muy bonita esa área, pero muy extensa también. Estudios en criminalística y auditoría en salud, ¿no? Bueno, darle la bienvenida. Espero que sea 2 semanas, bueno, prácticamente 15 días de estudio. Y vamos a estar así, van a conocerme un poco los que de repente hayan estado ya más o menos conocen mi forma de trabajo y los que no, pues va a ser muy dinámico, ¿no? Trato de conversar siempre, respondo los chats, estoy al pendiente de los chats y ya ustedes van a ir calificando, ¿no? Con cada clase. Ya, ahorita voy a compartirlo la pantalla, unos minutitos. A ver, a la señorita, ¿podría por favor compartir la pantalla para yo poder ir avanzando? Porque la verdad que tengo problemas con el internet ahora, no me carga el internet. Si me ayudan con eso, por favor. No carga. Ahí está, perfecto, ya. Con eso puedo ir avanzando de mi celular, bueno, porque no me carga acá los mensajes, no me cargan en la laptop. Ya, perfecto. A ver, ya, perfecto. Vamos avanzando entonces. Bien, entonces, el tema de hoy tenemos lo que es laboratorio clínico, ¿ya? Nosotros en algún momento hemos visitado un laboratorio clínico como pacientes, ¿no? Todos en algún momento, desde que somos muy pequeños tratamos, pues, el tema de laboratorio clínico trabaja directamente con un personal de salud, en este caso con el médico especialista, ¿no? Entonces, el médico, para que pueda brindar un tratamiento, para que nos pueda diagnosticar qué es lo que nosotros tenemos y nos pueda dar el tratamiento adecuado requiere del aporte o del soporte del laboratorio clínico, ¿no? Entonces, el personal del laboratorio clínico, tanto el laboratorio con el que se trabaja tiene que estar muy bien capacitado, tiene que tener pues reguladores de calibración de equipos para poder brindar un buen resultado, ¿no? Porque sabemos que con eso el médico va a trabajar, ¿no? Con eso va a brindarle el tratamiento adecuado al paciente.
Entonces, no solamente nosotros como laboratoristas, como personal de laboratorio, no solamente tenemos que conocer las áreas del laboratorio clínico, ¿no? El procedimiento, mejor dicho, sino nosotros tenemos que saber cuáles son las áreas, por qué las diferencian las áreas de distintos nombres, por qué los tubos son de distintos colores, por qué el manejo de trabajo se utiliza un equipo en diferente con otro, ¿no? Con cada área. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso porque como personal de laboratorio vamos a conocer todas las áreas, ¿no? En algunas ocasiones, pues solamente nos designan, si el laboratorio es extenso, nos designan a un área específica, pero nosotros tenemos que manejar todas las áreas, ¿ya? Entonces, bueno, como ya le explicó nuestra asesora en un inicio, ¿no? Nos dijo que les explicó cuál era mi perfil profesional, ahí lo pueden ver, lo pueden anotar, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Mm? Sí, 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 claro que sí. Ya. Bien, entonces, ahí, como pueden observar en la imagen, ustedes ven el diseño, ¿no? Hay que saber un poquito del flujo de cómo es el manejo del laboratorio, ¿ya? Aunque parezca muy tan relevante esta información, es importante conocer cuáles son las áreas del laboratorio, por qué es la importancia y dónde recae la mayor importancia, o sea, la mayor responsabilidad de las áreas del laboratorio, ¿no? A ver, yo lo voy a compartir, ya me cargó para poder yo explicarlo mejor a mi forma. Ahorita un segundito. Ok, y ahora sí ya está cargando en mi laptop, ahora sí mucho mejor para mí trabajar de esa forma, porque he venido trabajando ya a la forma y uno puede explicar mejor. Ahora es un poco más complicado porque no puedo observar los chats, no puedo estar mirando y la verdad que para mí es complicado. Yo prefiero avanzar a mi manera y ir revisando los chats como siempre, ¿no? Bien, entonces, como les explicaba, ahorita se está compartiendo la pantalla ya. Entonces, lo que es laboratorio clínico en sí es conocer, no solamente vamos a tratar lo que es las áreas, sino sus funciones, a qué se refiere cada área, cuál es la función de cada tubo, y nosotros debemos conocer todo eso, ¿no? ¿Dónde recae, como les dije en un inicio, dónde recae la mayor responsabilidad? La mayor responsabilidad, aunque no lo crean, recae en la sala de toma de muestras. Entonces, tanto los pacientes
como el personal de salud de esta área, nosotros estamos, la sala de toma de muestras es el punto más importante. En un principio ustedes dirán, no, pero solamente es una sala donde se va a tomar la muestra. No, es la sala donde nosotros vamos a conversar con el paciente, le vamos a preguntar cuál es su dolencia, por qué nos está visitando. Debemos hacer una buena toma de muestra al momento de que lo atendemos al paciente, porque estamos directamente tratando con el paciente. Debemos nosotros hacer la recepción en el tubo adecuado, colocar la etiqueta con el nombre adecuado del paciente. No podemos confundirnos, no podemos llenar un tubo, ¿no?, de muestra incompleto, porque nosotros hoy en día ya trabajamos con equipos semiautomatizados y no podemos usar una muestra o un tubo donde la muestra no llegue al tope, porque tenemos márgenes adecuados de cada tubo, como viene ya industrializado, por así decir, ¿no? Empaquetado, tal cual, así nosotros tenemos que seguir las indicaciones. Entonces, el flujo principal es, todo laboratorio tiene una sala de espera, una sala de toma de muestras y la sala donde el área donde se va a procesar las muestras, ¿ya? La sala de espera. Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los laboratorios son de color blanco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el color blanco nos da tranquilidad, nos da paz, nos da, como se dice, la luz blanca, la iluminación blanca o el color del tono blanco es lo que nos trae tranquilidad. Ningún paciente, ninguna persona que va a visitar un laboratorio va porque simplemente se le da de gusto gana, quiere, sino va porque tiene algún malestar, porque tiene alguna dolencia. Entonces nosotros, si ya el paciente de por sí viene cargado con esas dolencias, lo que nosotros hacemos, ¿no?, o lo que mejor dicho, lo que el laboratorio brinda, trata de dar en esta área es tranquilidad. Ahora, la sala de espera es muy importante porque también he trabajado como asistente de laboratorio, asistente administrativo, clínicas privadas, donde he tenido que lidiar con los pacientes. Ser asistente médica también es un papel muy importante porque hay que mantener el orden y la tranquilidad en esa misma área, ¿no? Los pacientes a veces, el médico pues te cita a tal hora. Algunos trabajan por citas, algunos tienden a trabajar de acuerdo al orden como llegan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es por espera, bueno, ya sabemos que no hay, pero cuando es por citas, imagínense que le dicen a las 4 y el doctor se demora teniendo 2, 3, 4 pacientes y a veces se alarga porque la consulta no todas son al mismo nivel. Entonces hay consultas que requieren mayor atención, ¿no? Entonces el médico también trata de brindar una buena atención. Entonces, igual es en los laboratorios, ¿no? Claro que la sala de esperas es menos, es más pequeña porque en los laboratorios no es que se aglomere, pero sí suele pasar que llega 1, 2, 3 pacientes y se juntan. Entonces es muy importante que uno pues no solamente tenga el orden, sino la tranquilidad, y el color también importa mucho, ¿no? La iluminación en un centro de salud. Entonces, el área de toma de muestras, como yo les dije, el área de toma de muestras, aunque parezca algo simple y hasta incluso uno le da el espacio más pequeño y de poca importancia, es todo lo contrario. Lo que contiene el área de toma de muestras es una silla o un sofá o una silla sofá, una mesa de mallo, ¿no? Y los materiales que se van a usar sobre la mesa. Entonces, aquí es donde reside la mayor importancia porque el paciente ingresa, hay que darle una buena atención, ¿no? Ser muy empáticos con el paciente. Eh, ahí viene la conciencia de lo que uno tiene que estar, la concentración también para poder tomar las muestras en los tubos adecuados. Ustedes imaginan a tomar una muestra incorrecto y colocar, o sea, hacer todo bien y colocarlo en el tubo inadecuado es prácticamente una muestra que no sirve. Entonces, les voy a explicar cuál es cada examen, en qué tubo va, por qué se usa esa coloración, ¿no? Pero es de acuerdo al orden como llega el paciente. O sea, de acuerdo a la orden médica es como uno va a recepcionar. Entonces, hay que concentrarnos mucho en esta área. Preguntarle al paciente, primero que nada, si se encuentra en ayuno, ¿no? Siempre se le explica, pero hay pacientes que a veces se le olvida. Entonces, hay que preguntarle el nombre correcto del paciente, los apellidos, o pedirle la orden médica, o ya nosotros, me imagino que algunos laboratorios suelen trabajar desde afuera, ¿no? Y solamente llegan y con la anotación uno ya se da cuenta qué exámenes le va a tomar. Hacer una buena punción, no podemos estar incomodándole al paciente, tocándole o estincándole pues 1 o 2 veces cuando no es necesario.
Hay venas, yo comprendo que hay venas visibles y hay venas no visibles, un poquito más complicadas, pero hay que tratar de ser lo más, como se dice, lo más, encontrar la vena, tratar de ser muy subjetivos al momento de encontrar la vena, porque hay que ser muy precisos para poder dar una buena atención al paciente, ¿no? O a los pacientes, o si son niños pequeños también, ¿no? Bueno, y entonces aquí es donde uno tiene que preguntarle eh, y hacer la correcta toma de muestra, ¿no? Y ya una vez que terminamos esta parte, recién ahí viene la siguiente área. La siguiente área estamos hablando pues del área de procesamiento, ¿no? Hasta aquí no llegan los pacientes, aquí solamente llega lo que es el personal de salud. Hasta el área de toma de muestras, el paciente llega, le estira su brazo, le tomamos la muestra de la vena y listo, le decimos que tiene que esperar los resultados. En el caso del área de procesamiento, ya donde nosotros como personal estamos ahí se encuentran los equipos, tenemos que tener mucho cuidado al manejo de la calibración de los equipos que vamos a utilizar, el color de tubos que van a ingresar a cada área, cuáles son, debemos manejar algunos temas a nivel teórico, ¿no? Debemos conocer todo este tipo de manejo de áreas. Bien, entonces acá tenemos cómo se diferencian las áreas, ¿no? De laboratorio, un flujo más, más completo. Acá está. Tenemos área por especialidades, ¿no? El área de hematología, el área bioquímica, el área de coproparasitología o microbiología, como se le pueda llamar, el área de uroanálisis, el área de inmunología y el área de bacteriología. Hay otras áreas, ¿no? Que se suelen llamar, como el área, por ejemplo, parasitología, el área de, bueno, inmunología está acá, microbiología, ¿no? Entonces, banco de sangre, entonces va a ser muy distinto de acuerdo a cómo cada empresa lo mantenga, ¿no? Cómo cada empresa lo distribuye. El área de apoyo tenemos el área de toma de muestra, el área de secretaría, que es la primera cara de todo centro, ¿no? El área de atención al cliente, el área de esterilización también y los servicios higiénicos. Bueno, los servicios higiénicos están acá, en el área complementaria, ¿no? El área complementaria tenemos lo que es la oficina de jefatura, todo lo que son recursos humanos, ¿no? Que todo centro de salud tiene, como todo o otros centros. Tenemos los almacenes donde nosotros vamos a guardar los materiales, un archivo de documentos que es muy importante. Hoy en día muchos centros trabajan teniendo solamente pues en la computadora, ¿no? Es muy importante, sí, tenerlo en la computadora, pero a su vez tener un apoyo con una memoria, porque uno no sabe en qué momento la computadora se puede dañar, no sé en qué momento puede perder toda esa información. Entonces también es importante tenerlo en archivos digitalizados, ¿no? O impresos para que uno pueda siempre, el paciente puede llegar el día de hoy, puede de aquí venir el otro año y uno ya puede tener su historial médico, ¿no? El vestuario, los servicios higiénicos, que también es muy importante, con la limpieza mantenerlo, ¿no? Como todo centro. ¿Cuáles son los objetivos de nosotros conocer lo que es el área de laboratorio clínico? Dice, es la obtención de información sobre el estado de salud de una persona, ¿no? Entonces, como bien dije en un inicio, ningún paciente visita un laboratorio porque canas quiere, sino porque tiene alguna dolencia, porque el médico le ha dejado una orden y queremos descartar qué es lo que tiene. Ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta. En el área de hematología o bioquímica vamos a revisar según la orden que le dé el médico. Dice, para ello, a partir de muestras biológicas, sí, trabajamos con muestras de sangre, muestras de heces, muestras de orina, muestras de secreciones, todos esos tipos, muestras biológicas, nosotros vamos a trabajar. ¿Se realizan pruebas en las que se miden una serie de magnitudes? Claro que sí. Bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, parasitológicas, toxicológicas, entre otros, ¿no? Todo ese tipo de análisis son los que nosotros vamos a realizar. Tenemos también las fases de laboratorio. Para poder nosotros entender cómo se diferencia en el laboratorio, cuál es la forma de entender de cómo un laboratorio se distribuye, tenemos que saber sus fases. Tenemos la fase preanalítica, la fase analítica y la fase postanalítica. La primera incluye todos los procesos desde la solicitud, desde que el paciente llega, ¿no? Se le brinda una buena atención, un buen saludo cordial, ¿no? Desde atención al cliente, que es la parte, la cara principal, la toma de muestra, que es el área del hasta el procesamiento, hasta donde llegan los tubos, porque una cosa hay técnicos que toman la muestra y otros que lo procesan. Otros centros, como también he trabajado yo,
tanto toma la muestra como procesa, ¿no? Un solo personal. Pero la fase se distribuye de esta manera. Hasta que dejan los tubos en la mesa de procesamiento, hasta ahí acabó la fase preanalítica. La fase analítica comienza desde que uno se coloca, empieza a sacar los equipos, a aprender y empiezas a hacer todo ese procedimiento, es la fase analítica. Una vez que ya nosotros obtenemos el resultado, sabemos cuánto nos salió el resultado de cada paciente, registramos, anotamos, ahí viene la fase posanalítica hasta que emitimos el resultado al paciente, ¿no? O a los pacientes o al familiar, quien llegue al laboratorio. Entonces, esta es una orden médica. Es un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo de cómo trabajan algunos laboratorios. Suelen dar sus propios órdenes médicas, ¿no? Porque trabajan algunos en convenio con los médicos y pues el médico solamente marca. Antiguamente, les comento anteriormente, hasta incluso antes de que yo trabaje, 5 años, yo tengo recién 5 años y medio trabajando, pero antes de eso, mucho antes, decían que los médicos solamente escribían. Ustedes se imaginan la letra de los médicos, no sé si acá, con todo el respeto, hay un médico, su letra es terrible, o sea, imagínense, es terrible. Y trataban de entender qué examen solicitaban. Entonces, se buscó una forma más fácil de brindarles los nombres ya dados y más conocidos, ¿no? Claro que hay exámenes más complicados y raros que no suelen sacarse comúnmente, pero los más conocidos tratábamos de entregarlo así. Creo que es la forma más fácil de trabajar, ¿no? Y ellos solamente marcan con un aspa o un bis lo que desean que se realice el paciente, ¿no? Ah, ya me olvidaba. Acá dice, bueno, pues parte de la orden tiene que incluir los nombres, el dato del doctor, la fecha con la que está llegando, porque cada laboratorio se va a quedar bien con el original o bien con una copia, ¿ya? Porque eso es muy importante, quedarse con alguna copia por algún problema que pueda suceder, pues, a futuro. Uno no sabe con qué nos podemos encontrar y tenemos que quedarnos siempre con la original o con la copia, ¿no? Dependiendo cómo trabaje cada centro. La fecha, la orden también es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder brindarle una buena atención al paciente? La preparación del usuario. Nosotros tenemos que preparar al paciente previo a que lleguen, ¿no? Ya la señorita de la atención al cliente les va a explicar que tiene que venir en ayunas, que si cada examen, o no requiere ayunas, que ojo, hay exámenes que no requieren ayunas y normalmente pues el paciente puede ir a realizárselo a partir de las 4 o 3 de la tarde, ¿no? Los laboratorios normalmente trabajan hasta las 8 de la noche. Entonces, horario partido. Entonces, normal se les puede atender a partir de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿pero a qué me refiero nosotros como personal de preparación del usuario? Que tenemos que conocer las condiciones importantes y vitales del paciente. Entonces, no en todos los centros o en todos los laboratorios, mejor dicho, le toman pues las condiciones vitales, como es la presión. Hoy en día con esto del COVID se le toma hasta la temperatura, con el oxímetro, la presión que se le mide también al paciente, ¿no? No siempre. Lo primero que hacen es solamente llegar, recepcionan la orden, pasan a la toma de muestra y chao, se va el paciente. Pero eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que todo se pueda tomar también en la misma sala de toma de muestra sanguínea, se le tome también pues la presión al paciente, se le pueda eh, tomar lo que es la temperatura, ¿no? Y registrarlo, eso es bueno registrar, porque imagínense que llegue un paciente que esté pues con molestias o sufra del corazón. Ya ustedes se imaginan un paciente que sufra del corazón, sea mayor de edad una persona y se le tome la muestra y por miedo pase a tener condiciones más propiciosas. Claro que está muy lejano de lo que pueda suceder, pero puede suceder, un 2 o 3% puede suceder. Entonces siempre es bueno tomarle la presión. Yo cuando me acuerdo he tenido pacientes en el área, en el laboratorio clínico que trabajé, me acuerdo que los varones normalmente, y no se ofendan, los varones son los que más temor le tienen a la toma de muestras, las agujas, no me van a dejar mentir. Entonces, trataba de tenerle mucha paciencia a los pacientes, ¿no? Mayormente por su miedo, ¿no? A veces por la vergüenza suelen hacerse un poco más los valientes, pero hay que tratar de ser muy cordiales con ellos, ¿no? Igual con los niños, con las mujeres gestantes, que también he tenido bastante, pues, ¿no? Y normalmente al momento de que ya están, al momento de dar a luz, llegan y se mueven un montón por su mismo, lo que le procede a futuro, que es el parto, suelen moverse mucho, la retención de líquidos hace que no se observe bien las venas, entonces hay que ser muy empáticos con el paciente en esta área, ¿no? Tratar de ponerse en el lugar de ellos.
Preguntarle también. Es muy importante las preguntas que uno hace acá. Si el paciente está sangrando, si señora usted está sangrando, tiene alguna condición, si te dice de repente, no sé, me duele, pues, tengo alguna dolencia, por tal motivo se está realizando el examen, sí, ok. Como por ejemplo, les cuento un caso que tuve, claro, hace muy poco, fue menos de un año, hace unos meses. Una paciente llegó como a las 3 de la tarde, era después del almuerzo, miento, 2:30 fue. Se fue a tomar la muestra esa después del almuerzo. Entonces, solicité verlo, su orden, y me muestra y era para un examen de VIH. Entonces, ya, pues no, normal, un examen de VIH no requiere ayunas. Todos lo sabemos eso. Entonces, bueno, le procedí a tomar, pregunté por qué venía a tomarse la muestra, si era por tema de descarte, no, porque hay que ser muy cuidadosos al momento de tomar de preguntas, hacer las preguntas en este tipo de examen, como de sífilis, VIH, hay los que son de este tipo de exámenes, ¿no? Toxicológicos también. Hay que tener mucho cuidado con las preguntas que uno puede hacer porque podemos dañar también la parte emocional del paciente. Tú le dices muy amablemente por qué se realiza, ¿no? De repente por algún tema de trabajo que también lo solicita, o por ahí como que con la chispa de repente se va a casar, porque cuando una persona se casa también le solicitan este tipo de examen, ¿no? Me dice, no, solamente era una señora, por tema de trabajo, me dijo. Normalmente dije, ok, está bien. Si había tenido alguna dolencia, me dijo que no. Procedo a tomarle la muestra y en el área de procesamiento que estábamos ya adentro, la paciente se sostuvo. Después de centrifugar, estaba lipémico, o sea, el suero estaba demasiado grasoso. Entonces, o la señora sufre de, de, de colesterol, triglicéridos, que pues la muestra había salido así, lipémico. Entonces, yo les hago una pregunta para todos. Ustedes, si se encontraran con este tipo de muestras, ya saben que el VIH no requiere ayunas, ya le tomaron al paciente, ¿no? La muestra sería lipémica. ¿Qué hacen? ¿Cuál sería su solución para ustedes? ¿Procesan la muestra así, ingresan la tira en el suero lipémico, bueno, que está con demasiada grasa, llaman al paciente, le consultan, le sugieren algo? ¿Qué es lo que haría? Quiero opiniones de ustedes como profesionales. De repente algunos no son del área, pero bueno, bienvenidos sean sus aportes y si no, vamos a aprender todos. Estoy leyendo sus chats. Sí, sufre de diabetes. Ángela Sevillano, buenas noches. ¿Sufre de diabetes o hipertensión? Ya, Yanel me dice, no se procesa. Ya, Yanel se volvería a tomar en otra fecha, pero me lo preguntas. Ana Ruth, no se procesa, perfecto, no se procesaría, entraría el producto, claro. Se vuelve a tomar la muestra, ver el resultado del examen. Ujú. No se procedería, se volvería a realizar una toma de muestra, llamar a la paciente para explicar, dice Diana, lo sucedido y recomendarle que debería tomarle otra muestra, perdón. Diana López, muy buenas tardes. Francis, buenas tardes. Me dice, si hay alguna situación que puede dificultar un buen resultado, te recomiendo hacerle el día siguiente. Perfecto. Isabel Limache, buenas noches. Se le sugiero que hables otro tipo de examen. Correcto. Primero, nosotros sabemos que es un examen de VIH. No requiere ayunas. Perfecto. Pero al momento que la paciente dejó su muestra y nosotros hemos venido a centrifugar, la muestra está lipémica. Entonces, observamos el tubo y decimos, aquí definitivamente no podemos procesar. ¿Ya? No se puede procesar una muestra lipémica. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Llamar a la paciente de solicitarle una nueva muestra. ¿Y qué creen que va a decir la paciente? Hay pacientes, o hay tanto mujeres o varones,
que pues lo toman de una manera, se le explica y lo entienden, ¿no? Señora, ¿sabe qué? Su muestra salió un poco de repente grasosa, no podemos decirle lipémico porque a veces no entienden la terminología médica. No, un poquito con grasa, ¿usted comió demasiada grasa en el almuerzo? Sí, no, no, va a depender mucho de su respuesta, ¿no? Entonces, no, ¿usted por qué no va a tomar otra muestra? Y hay pacientes, no, que usted no sabe, usted es el laboratorio, me voy a ir a quejar, que es, y suele pasar. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en este caso? Les voy a comentar. La paciente era una señora de 40 y tantos años, 43, supongo, muy amable, gracias a Dios. Le llamé a mi persona, le dije que pues su muestra había salido con demasiada grasita. Y me dije, señora, de repente usted ha comido un almuerzo tan rico, con mucha grasa, de repente me dijo, no, señorita, no he comido el día de hoy, ¿no? Incluso he comido algo normal, mi comida normal. Ah, bueno, tallarines, me dijo, ya está bien. Entonces le dije, ay, ya señora, mire, le informo que su tubo, su muestra en el tubo que yo he llenado de sangre, me ha salido grasosa y yo la verdad que así no puedo procesarlo. Pero ojo, si usted desea, yo lo proceso, pero los resultados pueden alterar. Entonces su médico no va a poder brindarle un buen tratamiento. Entonces, me dijo, bueno, en este caso era un VIH. Entonces le dije, bueno, puede que salga positivo o negativo, ya eso dependerá bajo su responsabilidad. Entonces me dijo, no, señorita, la verdad que yo requiero una... Sí, ¿cuál sería? Me dijo, entonces, ¿qué hago, señorita? Mire, le digo, señora, usted lo aquí que se puede hacer es que usted se realice una nueva toma de muestra, pero por favor venga en ayunas. Le solicité que llegara al día siguiente en ayunas para poderle tomar la muestra. Yo sé que el VIH no requiere ayunas, pero porque ya me había pasado eso, yo preferiría asegurarme que sea en ayunas. Entonces le mandé a sacar nuevamente, al día siguiente la volví a atender yo, porque yo misma la cité, le dije que me buscara, y la muestra volvió a salir lipémico, pero más claro que el que le tomé un día anterior. O sea, miren cuál es el análisis. Entonces dije, si la señora un día, el día de ayer le tomé la muestra y salió lipémico, le mando a pedir, y lo conversé con mi coordinadora en ese momento, le tomó la muestra, pero está en ayunas y está casi semilipémico, por así decir. Entonces me dijo, no hay de otra, darle centrifugación, darle 5 minutos más, y por más que uno le da igual, pues no está lipémico. Entonces ahí dijimos, la señora necesita realizarse un examen urgente de glucosa, de triglicéridos, ¿no? De, bueno, un perfil lipídico completo, porque algo está mal la señora. Entonces es ahí, ¿no? Es ahí donde yo veo muy bien los mensajes, perfecto, no se procesa con todos los mensajes que estoy de acuerdo con los del chat. Y puede tener, como me dice Doris, Marisol, buenas tardes, me dices, puede tener colesterol triglicérido alto, definitivamente, definitivamente sin dudarlo. Son casos que suceden en un laboratorio real, ¿no? Entonces, es ahí donde yo salgo, y sí, le dije a la señora que lo voy a procesar, ¿no? Porque ha vuelto a salir un poco grasoso, pero le dije, señora, usted no tiene malestares, y yo eso ya la había consultado el día anterior y me dijo que no, me dijo, no, no tengo malestar y nada. Incluso, ¿por qué le iba a preguntar, le iba a abundar de tantas preguntas si solo venía por un examen de VIH? Mi función era preguntarle solamente por qué, ¿no? Para yo tener en cuenta, y me dijo que era para un trabajo, nada más, porque no venía por otro examen. Pero a raíz de esto es ahí donde yo le digo, ¿sabe qué, señora? Ya lo estoy procesando su muestra, ya va a salir en unos minutos, porque como ya lo estoy haciendo venir 2 veces, hay que darle prioridad, ¿no? Salió negativo el resultado, les comento que salió negativo el VIH. No sé si interfirió la grasa en el caso de la muestra, pero le metí 2 tiras. Yo sí hablé con mi coordinadora y le dije, por favor, voy a solicitar que ingresen 2 tiras de VIH porque nos controlan la cantidad de tiras. Y me dijeron, está bien, no hay problema, me dijo. Claro que sí, tu caso es especial, así que hazlo. Entonces, por mi tranquilidad, porque está de por medio mi nombre, está de por medio mi carrera, entonces dije, no, yo voy a ingresar una tira, voy a esperar unos minutos, volví a centrifugar, ¿no? Y volví a meter otra tira y estiré, ¿no? Es parte del juicio analítico y crítico de uno, ¿no? Entonces, me permitieron y los dos salieron negativos. Bueno, parte de mi resultado informé que era negativo. Pero sí, al momento que le entregué el resultado a la señora afuera, yo salí y le dije, ¿sabe qué? Mi persona ha sido quien la tomó la muestra, mi persona ha sido quien lo ha procesado, así que por favor yo le recomiendo que hable con su médico, si en caso no tiene o solicite una cita con un médico general, para que pueda usted realizarse con una orden, un examen de colesterol y triglicéridos, porque madre, le dije, de verdad, debes estar mal, debes tener una condición oculta,
porque no tiene síntomas. Me dijo que no, que por rato sí, siente un poco de mareos, cansancio. Parece que no le tomaba la importancia única necesaria. Pero sí la señora tenía, y está más que obvio, colesterol y triglicéridos elevados, ¿no? Entonces se lo solicité. Se lo solicité, le di como sugerencia. Entonces, por eso les comento que es muy importante la preparación en el momento del área de toma de muestra. Preguntarle, ¿no? Porque son casos que suceden. Y no quedarse callado, porque si yo agarro y digo, ay, no, este tubo y le meto tira y digo negativo y listo informe y me ahorro todo el trabajo, claro. Pero eso sería trabajar sin ética, trabajar sin amor a la profesión, porque estamos tratando con pacientes, ni siquiera con los animales trabajaríamos así, ¿verdad? Entonces, pasos a seguir. Dice, se recomienda utilizar materiales e instrumentos de buena calidad que minimicen accidentes. Entonces, todos los laboratorios, cada año, incluso menos, reciben la visita pues de Direza, ¿no? Que están siempre revisando los documentos, la calibración de los equipos, cómo se está trabajando con el personal, ¿no? La profesión, la capacitación que contiene lo que tienen los profesionales, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Para minimizar los accidentes y los riesgos, ¿no? Entonces, y los falsos resultados también, ¿no? Entonces, miren, imagínense que nosotros veamos un resultado o bueno, venga una orden, veamos un resultado incorrecto, o hagamos un procedimiento por hacer, brindamos el resultado, le colocamos al paciente, el paciente va a su médico, el médico ve, sabe que usted necesita tratamiento, pastilla, fregado su hígado hasta por gusto. Entonces, es ahí donde viene el manejo de la ética, la profesión, cómo uno trabaja, ¿no? Entonces, hay que saber que pues uno está trabajando con la salud, ¿no? Los pacientes pues son personas que, así como nosotros, tienen alguna dolencia, por eso nos visitan, ¿no? En el caso del laboratorio. Entonces, ¿qué más? Debemos tener en cuenta la calibración. Los equipos deben estar bien calibrados. Los reactivos, hay que revisar muy bien los reactivos. Imagínense que estemos trabajando con un reactivo que está vencido, ¿no? Hay reactivos que pues tenemos que poner fecha de inicio o fecha de apertura con fecha de finalización, fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, hay que siempre estar rotulando. En ese aspecto yo sí soy muy juiciosa, muy delicada, reviso, el momento que abro la tapa y lo coloco con plumón indeleble, ¿eh? Siempre estoy ahí. Yo he trabajado como jefa de laboratorio, he tenido a mi cargo personal técnico y estaba siempre pues exigiéndole, ¿no? ¿Sabes qué? Me ha aperturado el tubo o el paquete nuevo del frasco. ¿Cuándo lo abriste? No, no me acuerdo. Imagínense ustedes, porque me digan, no me acuerdo. Yo quería agarrarme de los pelos, pero dije, pero ¿por qué no te acuerdas? Al menos saca tu fecha. No, no, ya, bueno, ok. Fecha, mira cuándo se vence ya, colócalo grande, porque a veces viene la fecha de vencimiento tan chiquitito en la parte de la tapa, en la parte de abajo, y para estar en ese movimiento no, se te puede derramar o caer y fuimos. Colócalo con plumón indeleble en la parte visible. Entonces ahí donde uno va viendo, ¿no? Cómo se manejan los equipos, el cuidado que deben tener, las muestras, los tubos tienen que llegar hasta un límite. Tienen una marca negra cada tubo, ¿no? Tienen como una pestañita, y hasta ahí se debe llenar la muestra de sangre. Otro punto, ¿por qué? Porque es muy importante que una persona esté muy concentrada y tenga los conocimientos adecuados y los conocimientos básicos, ¿no? Para poder manejar los equipos en el laboratorio. Hoy en día, no, antiguamente se hacía manual. Hoy en día se utilizan los equipos semiautomatizados o los automatizados, ¿no? De acuerdo a cada ingreso de cada laboratorio. Entonces, me acuerdo que el equipo de hematología, que si algunos acá son personal de laboratorio, lo van a entender. El equipo semiautomatizado de hematología. Entonces, en el equipo se utilizan los tubos de tapa lila, pero pequeños, ¿no? Los pequeños. Y en los pequeños de tapa lila son dos tipos. Hay unos, los que se toman a los niños. Hay unos que son de medio plástico, ¿no? Pero uno tiene el fondo hundido y el otro tiene el fondo normal, ¿no? Que topa la parte de la base. Y les cuento que por, por, porque simplemente no escuché la parte de la capacitación, eso, casi me quedo endeudada con el equipo. Y un equipo que cuesta en dólares.
Entonces, miren, miren la importancia de anotar, de concentrarnos al momento cuando alguien nos habla. Algo tan simple, algo tan pequeño, se me escapó. ¿Por qué? No porque no supiera. Yo sé cómo es el manejo del equipo, pero simplemente se me fue el fondo. Habían dos tipos de tubos, de los pequeñitos, no de los normales, sino de los pequeños, que son para los niños, plastificados, en la misma tapa, la misma etiqueta, la misma unidad. No me percaté. El mismo color de tubo, que es el tubo lila. ¿Saben cuál era la diferencia? El fondo. En el fondo, unos tenía el fondo más hundido, o sea, que la muestra llenaba poquito porque el fondo estaba bien hundido, estaba levantado. Y el otro era el fondo normal, pues el tubo llenaba más la zanja. Esa era la diferencia, uno tenía el fondo hundido. En mi capacitación se me escapó eso, no presté atención. Cuando yo voy recepciono, vienen los niños, ¿no? Porque era un centro de salud grande que tenía su propio laboratorio. Y pues le tomo la muestra al niño, y era una niña, todavía una niña que, había sufrido para tomarle, porque solicité apoyo para agarrarle los brazos y las piernas, porque era una niña de 8 años, que no me voy a olvidar su caso, y pues demoré en tomarle la muestra, porque tenía una vena complicada y otra que la niña se movía demasiado. Quiera que no le tomo la muestra en el tubo. Y bueno, una vez que acabé de tomar la muestra, pues trasladamos al área de procesamiento, ¿no? Y adentro seleccionamos bioquímica, hematología, lo que es para inmunología y así, ¿no? Separamos. Listo. Yo con mi gradilla me voy al equipo, llevé como 5, 8 tubitos, si más no recuerdo, pocos, de puros niños, ¿no? Que eran los tubos pequeños. Y todo lo coloco a que el equipo lo lea, ¿no? Destapo, bueno, mezclo bien porque tiene EDTA, es el tubo pequeño, destapo e ingreso al equipo para que la aguja absorba la sangre y me dé la lectura, porque ese es el equipo semiautomatizado. Y de verdad, jóvenes, no me doy cuenta que había un fondo, uno se diferenciaba del otro por el hundimiento del fondo, la parte de abajo del tubo. Y cuando yo ingreso el tubo, escucho como que un reventado. No me van a creer que lo primero que hice fue quedarme fría y dije, algo pasó. O la aguja se rompió o se derramó, porque obviamente ingresé el tubo y se tapa, ¿no? Y se deja que la aguja ingrese a absorber. Entonces, ¿qué había pasado? Cuando yo destapo el equipo, la tapa, la sangre se había desparramado un poco. La verdad que primero me quedé así como que dije, bueno, derramar un poco no es tan importante. Eso no era mi preocupación, ¿no? Porque todavía vi sangre en el tubo, sino que me preocupaba era que el equipo se dañe o algo. Y en mi mente dije, la aguja se rompió. ¿Ustedes se imaginan una aguja de un equipo semiautomatizado? Terrible para mí. Llamé a la coordinadora. Yo sí doy aviso, porque no me gusta que las cosas se lleguen a más lejos cuando se pueden solucionar. Yo sabía que iba a tener la llamada de atención, pero yo decidí llamarla a mi coordinadora y explicarle. Y porque no sabía por qué, si yo ya había pasado 3 tubos, ¿no? O sea, 3 tubos, entre 3 o 4 había pasado y lecturó normal, no, no sé el resultado. Tapé, me acuerdo que mezclaba, ¿no? Y yo enumero, siempre enumero, 1, 2, 3, 4, 5, enumero en los tubos. Entonces, estaba en el tubo 4, voy a ingresar el 1, el 2, bien, me lecturaba y ponía en blanco y nuevamente me lecturaba el tubo 2, bien, así. Ingreso el tubo 4 o 5, si no me equivoco, y ahí donde escucho el reventado, como una canchita. Entonces, no moví nada, que como digo, destapé, vi la sangre un poco derramada en gotitas, fui, llamé, di aviso, le digo, ¿sabe qué, señorita? Lo que no comprendo, porque yo vengo pasando 4 tubos, de las cuales este tubo no sé qué pasó, le digo. Entonces, primero ella también observó y me dice, pero ¿por qué? Ya has ingresado, o sea, ya había ingresado 3, 4 muestras y la verdad que no entiendo. Había entrado recién yo a ese centro. Y es ahí donde ella me dice, ¿has revisado el tubo? Yo, claro, son los tubos pequeños, pero me dice, pero ¿has revisado el fondo? El fondo, claro, hay tubos en el fondo que son especiales para esto, o sea, los tubos pequeños son 2, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que uno tiene el fondo abajo, ¿ya? Donde esos sí ingresan al equipo porque la aguja va hasta abajo y recepciona, absorbe un poco la muestra de sangre y listo, se esconde la aguja y sacas el tubo. Pero los otros, no, me dice, los otros tienen el fondo hundido y si la aguja pasa, atraviesa el plástico y lo rompe.
Entonces ahí yo agarré y me puse a pensar y dije, esa parte de la capacitación no lo había oído, de verdad. Y me dijo, primero que nada vamos a ver si la aguja no se ha roto. Eso me interesa. Si la aguja no se ha roto, te salvaste. Si la aguja al traspasar el plástico se ha roto, reponerás la aguja, me dijo. Y llamamos al técnico. Entonces, no me quedaba de otra que decir, ok, está bien. Cuando destapamos todo, revisamos, limpiamos, me hizo limpiar obviamente la sangre, tenía que limpiarlo, recuperé la muestra, había casi la mitad del tubo, un poco tenía de sangre, me dijo, sí se puede procesar, se hace manual, no hay problema, no se derramó todo, sí, porque le digo, me preocupa también porque la niña ha hecho un berrinche para tomar. No, no te preocupes, me dijo, si tienes muestra, está salvada, bien, hasta ahí perfecto. Cuando fuimos a revisar la aguja, llamamos al un técnico más cercano que trabaja ahí, revisó y dijo, la aguja está intacta, la aguja no se ha roto. Entonces, fue bendición de verdad que la aguja no se había roto, no se quebró nada. Solamente lo que había hecho es romper el plástico, se había pasado el plástico y pues no era el tubo adecuado. Es aquí donde recae la importancia de lo que uno tiene que concentrarse al momento de la capacitación, por experiencia propia les digo, y este y los pasos que uno tiene que seguir, ¿no? Ver siempre cuáles son los pasos a seguir, grabárselo, anotarlo, siempre un cuaderno de apuntes con el cual uno se pueda guiar. Entonces dice, tenemos acá todos los dispositivos, dice, deben estar esterilizados. También deben estar totalmente esterilizados. Deben ser herméticos, sí. Hoy en día ya se utiliza el tubo al vacío porque es el vacutainer, ¿no? De frente, nosotros colocamos la aguja dentro al paciente y llenamos los tubos, 3, 4, 5, 8 tubos, ¿no? Uno puede llenar sin ningún problema porque no es necesario destaparlos. Entonces, según los exámenes que soliciten, ¿no? Tapa morada, que es para patología, tapa azul para coagulación, tapa verde para los que sufren de alergia, tapa rojo, amarillo para bioquímica o de forma general, ¿no? Ya les voy a decir por qué, cuál es mejor, rojo, el de amarillo, los dos tienen la misma función, pero cuál es mejor. Entonces, aquí tenemos el equipamiento, ¿no? El equipamiento de venopunción. Antes de pasar a esto, voy a responder esta pregunta. Shannon, buenas noches, o Shannon, buenas noches. Licenciada, ¿por qué hay personas a las que no les pueden encontrar fácilmente las venas? Suele pasar. Pueden ser distintos motivos. Si el paciente o la paciente está muy subido de peso, ¿no? Está su cuerpo de grasa, que la grasa se coloca debajo de la dermis, ¿ya? Y pues ahí donde impiden la buena visualización de las venas. Ese es uno. Dos, retención de líquidos. El paciente de repente es gestante, si es mujer. Si es varón, bueno, de repente tiene las venas hundidas, bien profundas, que es normal, el nacimiento. En el caso también puede suceder que tengan las venas difíciles por herencia, venas delgadas, ¿no? Difícil de encontrar pueden ser también las personas que son de piel oscura, ¿no? También porque las venas son un poquito oscuras y las personas de pielcita así también suelen, pues, ¿no? Confundirse. Las personas de piel clara son un poco más fáciles encontrar las venas por su misma tonalidad. Entonces, hay distintos características por las cuales no se les puede encontrar las venas tan fácilmente. Bien, acá tengo el equipamiento necesario para una función. ¿Qué es lo principal? Los guantes. Una persona no puede ingresar sin guantes a la toma de muestra, ¿ya? Es muy importante los materiales, los recursos de los EPs en esa área y en todas las áreas, porque si te va uno a un personal, por ejemplo, un ingeniero civil que está en una obra, no puede entrar sin sus EPs completos. Nosotros como personal de salud, más aún. Y la respectiva mascarilla hoy en día que pues está todavía el aumento de COVID, ¿no? O el dengue, que estamos con ese problema todavía presente. Los guantes. Las agujas, bueno, también es necesario. Nosotros tenemos pues las agujas en distintos colores, si los hay, las celestes, por medidas, ¿no? Que tienen sus medidas adecuadas. El portaagujas, sí, el vacutainer, para las agujas vacutainer, ¿no? El capuchón, como se le llama. Es fácil de usar y mucho mejor. Las jeringas comerciales también han sido de buen uso en el transcurso de la trayectoria en el sector salud, muy importantes. Tubos de recolección de sangre, miren, está el negro, celeste, rojo, amarillo, turquesa, verde, lila. Cada una de ellas tiene una función. Cada una de ellas tiene una,
un área específica, ¿no? Los esparadrapos, las curitas, las gasitas que se van a usar. Se han dado cuenta, el torniquete también, el contenedor de desechos es muy importante. Todos estos materiales está en el área de toma de muestras. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros es la función principal. No podemos olvidarnos de nada. Ustedes imaginan que estemos tomando la muestra y que nos falte, hagamos la punción, y que nos falte el desecho, el contenedor de desechos de agujas. ¿Cómo hacemos? Imagínense. ¿Cómo hacemos si nos falta? Nosotros estamos en el torniquete puesto, ya sacamos y la presión. ¿Dónde vamos a botar? En la mesa, en la caja, en la bolsa, donde viene el basurero, el personal de la basura o que recoge desechos, se hinca, ¿no? Entonces, no, 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 no. El contenedor de desechos. Todo personal de laboratorio, si está en un área, reviso mi área primero. Tengo mis tubos, tengo mis gasas, tengo mis algodones. Yo era así cuando era jefa normal, porque yo misma trataba de, bueno, cuando uno es jefe, bueno, trata de dar funciones, ¿no? Ya sabes que por la tarde que no tienes nada que hacer, me colocas las torundas, me dejas las agujas tal cual, ¿no? Ya lo vas dejando la mesa de mayo todo listo. Pero cuando yo ingreso a trabajar en el otro centro, me acuerdo que he sido el último centro, ahí me acuerdo que había un personal que dejaba los materiales listos. A partir de las 5 de la tarde se tomaba una hora porque su hora de salida a las 6. 5 de la tarde, materiales listos hasta las 6, tenía que dejar en todos los contenedores, en todas las áreas de toma de muestras, eran 4 áreas de toma de muestras, 4 espacios. Y me acuerdo que ese día me confío porque obviamente están teniendo una persona que tiene que colocar, no me coloca el algodón, el alcohol. Entonces yo estaba con el paciente ya, dejó listo mis tubos, mi jeringa, vi todo el orden y cuando voy a buscar el alcohol, imagínense, buscaba el alcohol por todos lados. No encontraba en la mesa el alcohol. La botella estaba vacía. Algodones con alcohol tampoco había. En ese momento, ¿ustedes creen que quién se lleva la responsabilidad y la mala imagen? Yo no voy a decir, señora, mire, sí, hubo un personal y no lo puso. La señora me quedaba mirando y les cuento, y más aún, era una señora mayor de edad que me estaba mire, 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 diciendo, o sea, no tiene listo sus cosas. Presenté mi queja, de verdad, porque la vergüenza lo llevaba yo. Entonces estaba mirando, mirando y decía, ¿dónde está el alcohol? Tenía que decirle un momento, por favor. Y ya uno genera desconfianza. Créanme que como paciente se genera desconfianza, mal para la empresa. Y entonces, incluso quejas uno puede tener. Entonces salí de mi cubil, ¿no? Y me fui adentro. En ese momento no iba a hacer mi queja, solamente dije, por favor, alguien que me preste algodón con alcohol, necesito limpiar, por favor. Y me prestaron por ahí algo, una cubetita con algodones llenos y alcohol colocado. Bueno, es forma de trabajar, ¿no? Y salí con eso de ahí. Y la señora me miraba y me miraba y me miraba y no quitaba la mirada encima porque ya me había marcado que no estaban mis materiales listos. Hice la limpieza y todo y continué trabajando ya con ese material y revisé en ese momento y dije, pero si acá hay un personal que se le está indicando y se le paga por eso, tiene que cumplir sus funciones. Entonces es ahí donde yo, al finalizar mi trabajo, me fui pues a área de recursos humanos a reclamar, ¿no? A decir que pues si la imagen del laboratorio está quedando mal y la imagen de mi persona está quedando mal, es porque el personal que coloca los materiales no lo está haciendo. Entonces, al menos en el cubil que yo estoy, no está. Pueden revisar las cámaras, no sé, yo he ido a solicitar y todo. Y me tomaron en cuenta eso, ¿no? Porque en realidad uno carga. La señora no dijo, ¿sabes qué? El personal no lo puso. Dijo la señorita que me está atendiendo, está haciendo mal su trabajo. Entonces, todo eso. E incluso ahora hay unas almohadillas con alcohol, si se han dado cuenta, como las imágenes que están viendo. Ya ni siquiera necesitamos el alcohol, solamente destapamos, bueno, pero eso requiere más economía, ¿no? Laboratorios que están bien económicamente hablando, lo compran. Los que no, todavía usamos las torundas de alcohol, de algodón y tenemos que preparar. Yo también he preparado torundas y hasta el día de hoy pues manejo todavía eso en los centros donde trabajo. A ver, ¿qué más me comentan por acá en el chat? Me dicen, Esteve Macías, buenas tardes. Dice, una pregunta. En el caso de estar en la vena pero no salga sangre, pero no tenga sobrepeso, ¿a qué se debe eso? Ya. Sí, también me ha pasado. Hay pacientes que son delgaditos. No tan un peso normal. Y uno hinca, o sea, y encuentras la vena. Está en la vena, ¿no? La vena incluso está hinchado, pero no sale la sangre. O sea, ¿qué pasa?
a veces la vena se revienta internamente. Son venas que internamente se revientan. Entonces, al momento que nosotros hacemos la punción, ¿no? La vena se revienta y ya no sangra. Se coagula incluso adentro mismo y no sangra por más que movamos. Entonces, por eso que hay algunos colegas que empiezan a hacer el movimiento, esto que hacen, ¿no? De buscar la vena. Sinceramente, yo no lo hago. ¿Saben por qué? Porque ese movimiento de hacer, lo hago creo que 2 segundos. Una movida hacia la derecha, una movida a la izquierda, muy lentamente, frágilmente. Absorbo, si no sale, prefiero sacar la aguja, poner mi algodón y le digo, ¿sabes qué, señor o señora o mamita, madre, como lo llamen ustedes? Prefiero hincarle otra vez porque su venita está complicada. A que yo le haga ese movimiento, le llene de aire y usted sufra un hematoma acá en el brazo. Y como les digo, la conversación, la forma en la que uno les habla a los pacientes, tienes mucha oportunidad. O te abres una oportunidad, te la cierras. Entonces, hay que ser muy pacientes, hay que tener una buena vocalización, una buena comunicación asertiva con el paciente para poder ganarte su confianza y poder tratar de continuar los pasos que uno tiene que hacer en la toma de muestra, ¿no? Porque complicaciones miles van a haber. No les digo que uno llega y ya encuentra la vena y es fácil hablarlo, pero en la práctica es muy complicado porque las situaciones con las que uno se presenta es distintas. Entonces, muchas personas me miran y muchas pacientes he tenido y me dicen, sí, sí, no haga esto no, yo no trabajo así. Incluso le digo, no, otras personas, mis colegas trabajan así, pero yo no. Ay, me dice, señorita, está bien. Sí, la verdad que yo no. Prefiero sacarlo e hincarle el otro brazo, porque la verdad que no quiero estar hincándole así porque no quiero que se llene de aire su brazo. Son técnicas que uno maneja para que pueda ayudar al paciente, ¿no? Y a se debe eso, la verdad que, como te vuelvo a decir, es solamente cuestión de que se revienta la vena. Más allá, otra teoría científica, no creo saberla, porque de verdad que puede haber otra teoría, pero la que más se maneja es la que se revienta la vena. Es la única forma y se coagula la sangre y la jeringa ya no absorbe. Ángela de Villano me dices, buenas noches, me dice, hay pacientes que tienen las venas tipo arañitas, sí, y bien delgadas, y son difíciles de sacarlas, sí, totalmente. Busquemos la vena más gruesa. La más delgada no, porque no va a salir, créanme. Hay unas tipo arañitas y no va a salir. Por las puras le van a hincar ahí el paciente. Ojo, que si ya no tiene venas, pues hay que hacerlo, no hay de otra, ¿no? Isabel, Isabel García, buenas noches, me dice, buenas, disculpe, en algunas ocasiones a los pacientes les saca la muestra de sangre y se sienten débiles. Ah, ya, sí. Puede ser que esos pacientes, uno, sufran de algún problema emocional que ya se sienten desmayar. Me ha pasado. Y están bien, ¿ah? Ojo, porque llegaban por un hemoglobina, llegaban por su colesterol, triglicéridos, perfil hepático y otros análisis más. También tiene que ver mucho el tema psicológico, y me decían, ya cuando les acaba muestra, me decían, también enviar con de alcohol, y pues no se notaba que tenía ningún problema. Yo sufre de corazón, no, sufre de nervios constantes, pérdida, dificultad de sueño, sí, a veces un poquito me cuesta. Por ahí como, ese es el área donde uno pregunta, pues, ¿no? Donde por más que caigamos chinchos al paciente, pero es una hora donde pregunta. Y me dice, sí, por ahí como que tengo insomnio, ok, ya por ahí voy sacando, ya. Y cuando le hacemos la muestra del procedimiento, uno se acuerda, pues, ¿no? Bueno, yo en mi caso anoto, atrás de sus órdenes anoto sus síntomas más o menos. Y mi señorita, pero me quiero desmayar. Y varias veces he tenido ese temor, que se desmayen en mi delante, pero no lo han hecho. Les pasaba algodón con alcohol, harto algodón bien remojado, decía, absorba señora, absorba el alcohol que usted puede, inspire y va, y relájese, y ya pasó. Es el temor a que le tomen la muestra, u otros, realmente pues vemos si puede estar bajo su hemoglobina. Pero si yo realicé esa hemoglobina, todo, y salió normal, el paciente solamente tiene problema emocional, psicológico, de repente pues está pasando por una etapa difícil, ¿no? Uno no sabe las dolencias que pueda traer una persona, pero si yo veo que el paciente sale con una hemoglobina baja o como les comenté de la paciente que tenía triglicéridos elevados, imagínense. Y no les voy a negar que tuve un caso totalmente distinto, justamente me acabo de acordar ahorita. Por eso les digo, el laboratorio es un mundo entero, y aunque parezca algo tan sencillo, y vamos a la diapositiva 14, parezca algo tan simple, el laboratorio tiene historias distintas, y cada técnico o cada personal o cada profesional lo va a contar.
A mí me pasó que llega un señor, y siempre me gusta en mis clases comentarlo, por eso los hago muy dinámicos, porque les cuento mi realidad, no les cuento fantasías, ni tampoco parte teórica, sino yo les doy la diapositiva y ustedes lo pueden entender. Pero les comento porque de repente se van a encontrar. Llegó un paciente, un varón de 50 y tantos años, les juro que el paciente llegó tranquilo. Le voy a tomar muestra porque justamente le solicitaban hemograma y otros análisis más. Me dijo que su dolencia no era porque estaba realidad por próstata. Ya era un paciente que había visitado un urólogo. Estaba realizando para la evaluación de una próstata y le daban un hemograma. ¿Y saben cuánto le salió una hemoglobina? Señor, estaba en 6 de hemoglobina. Cuando yo veo la hemoglobina en 6, y ese fue en otro laboratorio, no en el último, sino fue cuando estaba de jefa, porque estaba bueno en el laboratorio de jefa de André de Clínico. Ahí me acuerdo que coordiné, como yo era la jefa, no tenía a quién más darle explicación, sino al médico, que era mi jefe. Le comento y le digo, ¿sabe qué ha pasado? El paciente tiene 6 de hemoglobina, ¿no? Y me dice 6 de hemoglobina. O sea, el paciente está normal, ha venido, se ha sentado, le tomó su muestra, lo he procesado, sale 6. Y digo, por favor, podría, sí, de hecho, me dijo, ni siquiera lo dudes, ve y hazle repítelo la muestra, me dijo el examen. Pero como yo ya sabía y como estaba en mi duda, les juro que yo ya lo había hecho. Yo ya lo había hecho porque me salió y dije, de repente no me estoy equivocando. Pero qué raro, de verdad, qué raro. No me ha pasado. Que todo lo he hecho, de repente, bueno, no soy perfecta. De repente me confundí algo. Yo ya lo había hecho y me salió 6.3. O sea, el paciente estaba abajo de hemoglobina. Y ya después que le dije al doctor, le digo, doctor, ¿sabe qué? Sin su permiso yo lo he hecho. Como les digo, yo prefiero contarle la verdad porque hay cámaras o no hay cámaras. Para mí la sinceridad es primero. Doctor, yo ya lo he hecho, le digo. Y él se quedó, ya lo has hecho, sí. O sea, ya lo hice sin su permiso, pero ya lo hice porque mi duda era que yo había procesado mal. Y el paciente está con 6 de hemoglobina. Entonces es ahí donde el doctor me dice, no, llámalo al paciente. Porque el señor puede estar muy bien, pero en cualquier momento se desmaya. Y llamé al paciente al día siguiente porque ya era casi las 7 de la noche, que en ese 2 veces, señor, y su muestra sigue saliendo así. Entonces le recomiendo que visite su médico, le muestre sus resultados y recaiga mucho en este resultado porque es observativo y yo se lo he puesto incluso en negrita para que lo observe su médico. Y sí, efectivamente, el señor me devolvió la llamada al centro porque teníamos un celular especial de laboratorio, diciéndome si por favor conocía un lugar donde daban donación de sangre, que el señor necesitaba sangre. Entonces, imagínense lo que uno se puede encontrar y si no tuviéramos esa ética, bueno, sé, el señor no tiene nada, casa sus resultados y ya está, vayas. El señor hubiera salido bien, si su médico se daba cuenta, como hay algunos que lo interpretan, ¿no? Y tienen familiares, o de repente así ven y no tienen nada, ¿no? O de repente decidió pasar, no sé, consulta de aquí a 3, 4 meses y su hemoglobina así. Entonces yo preferí comentárselo al paciente. Y como les vuelvo a repetir, me llamó al teléfono del laboratorio que manejábamos en la empresa, diciéndome si conocía dónde daban sangre. De la sangre lo requería él, con urgencia. Entonces, hay que ser muy juiciosos en esta parte, ¿no? En este tema, para poder brindarle la mejor atención al paciente. Pasos para obtener la muestra, aquí está. Ustedes observan la posición, la buena toma, ese es el capuchón que se utiliza hoy en día, la presión del torniquete, que es muy importante, ¿no? Y el paciente, la comodidad. Su comodidad del paciente es lo principal. Eso es como se debe tomar la muestra. Ay, me quedé en los mensajes. Victoria García, Victoria Leca, sobre todo con pacientes oncológicos que se le adelgazan las venas. Sino, sí, también los pacientes oncológicos. También he trabajado con un doctor oncólogo, he sido su asistente del doctor. En mi CV, bueno, no sé si lo han puesto en la parte principal, pero sí trabajé como asistente administrativa del oncólogo un montón de casos. Era oncólogo ginecólogo
en Chimbote, muy bueno, recomendable el doctor. Y la verdad que los temas, ahí sí también, para sacarle a los pacientes oncólogos, oncológicos, mejor dicho, terribles sus venas, delgadas. Y se les revienta demasiado. Y en el caso de los pacientes nefróticos, tienes que hacer una buena toma de muestra y una buena punción al momento de presión, al momento de que culminas, porque normalmente se desangran. Los pacientes que sufren nefróticos, o sea, con los riñones y tienen toda esa afección, le tomas la muestra y tienes que presionar muy bien, porque la sangre va a seguir saliendo, 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 saliendo. Me ha pasado, de verdad que sí. Pero yo ya tenía los conocimientos que preferí presionar y demorarme con ese paciente más tiempo. Shannon me dice, por eso quedan algunos moretones. Sí, los moretones quedan por la movida en que uno le hace. Está ingresando demasiado aire o si no estás rompiendo muchas venas, porque las puntas de las agujas, ¿no? El bíceps que hincamos, que es para arriba, ese es el que rompe venas bien finas internamente. A mí me pasó, dice, con toma de muestra de sangre y aplicación de endovenosa. Demoró como una semana en desaparecer. Sí, demora demasiado, de verdad que sí demora. ¿Por qué? Porque te has movido o has girado o has buscado venas adentro internamente, has hecho un coágulo o un hematoma. Y eso demora, pues tarda en cicatrizar, ¿no? ¿Qué más? Tenemos obtención de la muestra sanguínea, dice. Primero que nada tenemos que buena desinfección. Les hago una pregunta. Ustedes cuando hacen la presión, ¿no? Limpian, encuentran la vena, pasan el dedo nuevamente y nuevamente limpian o ya no limpian y de frente ingresan a hacer la punción. Porque ya ustedes ya se echaron alcohol y todo eso. O sea, lo último es tocar con el dedo o el alcohol con la torunda para hacer la punción. Claro. Perfecto, Janine. Alcohol con algodón. Muy bien, Janet Arellano, buenas noches. Recién veo tu nombre por acá. Algodón con alcohol, correcto. El alcohol con algodón es lo último que debe tocar nuestra piel, ¿no? Y yo he visto colegas, no le puedo negar, hacen la limpieza, la desinfección, ¿no? Ya colocado el torniquete, encuentran la vena y listo, y de frente. A veces el miedo, ¿no? Vuelta están pensando, dicen, está o no, la vena se mueve, entonces vuelven a tocar, lo sienten y de frente, ¡pum! No, por más desinfectado que esté a las manos. Es mejor tocar, palpar 1000 veces, bueno, contables, 2, 3, 4 veces bien la vena. Yo, ¿saben cómo le hago cuando las venas son ocultas? Y les doy un tip. Observo el brazo, limpio, desinfecto, hago el torniquete, palpo con mi dedo, ¿no? Con el guante, encuentro la vena, desinfecto, vuelvo a tocar si tengo dudas, vuelvo a tocar y hago presión. Ustedes saben que la piel cuando hacen presión se vuelve roja, ¿verdad? ¿No? Y en la parte del brazo, el antebrazo que está en la parte interna, si ustedes hacen presión, se vuelve un poco roja. Las pieles oscuras es un poco más difícil de notarlo, pero con la práctica sí se ve. Entonces le digo, disculpe, le voy a presionar un poco más fuerte. Me dicen, sí, está bien. Siempre avisando, ¿no? Y le hago presión, mucha presión, hasta si la vena no se nota, ojo. Y recién cuando yo ya paso el algodón, hago presión con el propio algodón, suelto la vena, la piel queda como que un poquito hundidita y es ahí donde digo, ahí está la vena, hinco y ahí está la vena, ahí está la vena. Entonces, es cuestión de práctica, de cómo es difícil en los niños pequeños. Yo lo sé porque también he tenido pacientes con niños pequeños, ¿no? Catherine Rojas, buenas noches. Socorro, buenas noches. Alcohol con algodón, muy bien. Ángel, hasta ubicar bien la vena y recién realizar la punción, totalmente. Así debe ser la forma de toma de muestra, una buena toma de muestra, ¿no? Y desecharlo en el empaque, ¿no? Donde se debe descartar las agujas de venopunción. Acá tengo otra imagen donde es muy peculiar. La toma de muestra capilar a los niños, a los recién nacidos incluso. Nos hemos dado cuenta que, no sé si alguien ha trabajado acá con pequeños, yo no, pero sí tengo colegas al cual me han comentado, he podido observar, ¿no? ¿Y por qué les tomo esto? Porque hubo una noticia hace muy poco de que le habían tomado, un niño había quedado, un recién nacido, me acuerdo, tenía 2, 3 días de nacido, le habían tomado la muestra
inadecuada, con forma inadecuada en la planta del pie. Y el niño pues le había cogido una arteria tan pequeña. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la palma de los dedos, ¿no? En la parte de la yema de los dedos, a los bebés, o incluso para tomarle las muestras de COVID, ¿no? O los de prueba rápida, le tomamos en los costados, no le tomamos en la parte central, porque en la parte central corren muchas arterias, ¿no? Que tienen que ver mucho con el sistema locomotor, ¿ya? Entonces es imposible tomar en la parte central, siempre en la parte de los laterales, tanto derecho o izquierdo. Igual es en el talón de los niños. Si tienen niños pequeños, al momento que les van a tomar la muestra, soliciten pues que observen bien en la parte de los costados, no en la parte central. En la parte central no se toma la muestra. Corren arterias que pueden ser perjudiciosas para el desarrollo de los bebés. En el caso de los adultos, también sufren algún daño nuestro sistema locomotor, porque también está pues las arterias, las pequeñas arterias que están corriendo por ahí, que irrigan nuestro sistema, ¿no? Por eso nos permite el movimiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, las personas que están en esta área, tenerlo muy en cuenta. Entonces, se toma de muestra con capilar heparinizado, sí, el tubo debe estar heparinizado, ¿no? O en este caso los capilares, y llenar al 70-80% el capilar, sí, y hacer una buena mezcla, ¿ya? Una buena mezcla de la muestra. ¿Qué más dice? Elimine la primera gota, sí. Es importante eliminar la primera gota. ¿Por qué? Porque la primera gota de sangre está un poco contaminada. Entonces, limpiamos la primera gota y después hacemos una pequeña presión y llenamos el tubo, los capilares o donde vamos a absorber la muestra para recolectar, ¿no? ¿Qué más dice? Tenemos que mezclar, sí, inmediatamente, porque los tubos de lila contienen EDTA y eso debemos de mezclar. No podemos dejar pasar mucho tiempo. Miren, aquí está. Sitio de venopunción o punción capilar. En el talón, sí, sí, dice. Los dos costados dice sí, sí. Y en el centro no, ¿no? Así se debe tener en cuenta. Y acá tenemos otra imagen, igual. Sí, sí, ¿no? En la mano. En el centro no. No se debe tomar en el centro. ¿Qué más dice? Acá. Desinfectar la zona con alcohol, dice el 70%, sí. Secar con algodón estéril, muy importante. Punzar la piel con lanceta estéril, también no podemos ser reutilizables, eso ni más que decir. Usar gas estéril para desechar la primera gota, bueno, algunos con algodón es suficiente. Evitar comprimir con extremidad, sí, algunos como que cuando van a tomar la muestra, los niños están que les aplastan y les aplastan, eso no se hace, porque también la muestra sale como que muy coagulada también, y eso no, o sea, una buena punción al niño o al adulto que le vamos a tomar la muestra, una breve presión, o una ligera presión y la gota debe salir. Pero no les voy a negar que sí también lo he practicado cuando las venas son muy complicadas. Suele pasar. Trato de evitarlo, pero hay casos en el que no se puede, pues uno no tiene que hacerlo porque de donde sea tenemos que obtener la muestra. Y más aún si tenemos un jefe que es estricto. Entonces hay que hacerle la presión al máximo porque tenemos que obtener la muestra, ¿no? Una vez que la muestra se obtiene en el tubo, se tapa, se sella, en el caso de los capilares con plastilina, y pues estamos haciendo la mezcla, ¿no? Porque contienen EDTA. ¿Qué más? Bien, entonces acá tengo la forma en cómo se debe, acá está, la barra de códigos, o códigos de barras, mejor dicho, los códigos de barras. Hoy en día pues son etiquetables, ¿no? De frente uno ya digita, imprime las etiquetas y sale el nombre, la fecha, la edad del paciente, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que pegar en los tubos. Entonces, miren la forma correcta, bis, bis, bis. ¿Por qué? Porque hay una medida adecuada, está pegado totalmente en línea recta, no está, porque si no estamos con los tubos viendo los nombres, ¿no? Girando, girando. Y hay tubos que no requieren girar, los tubos de bioquímica, los tubos de inmunología, los de hematología, bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esos tubos no podemos estar girando, entonces simplemente con levantarlo y girar brevemente y verlo es suficiente. Por eso el pegado de etiqueta es muy importante. Otro, el tiempo que pasa con el torniquete una persona.
mínimo, o mejor dicho, máximo, debe estar menor a 1 minuto. Una persona no puede estar con el torniquete y después preparar todos tus materiales. Eso es imposible, no puedes hacer eso, es una mala praxis. Entonces, una correcta práctica y desarrollo de tu trabajo, tienes que tener todo listo en tu mesa, una vez que ya sabes qué tubo vas a llenar, está pegado a las etiquetas, tienes listo tu aguja, tienes libre tu desecho, donde vas a descartar. Bien, tire su brazo, señora, vamos a proceder a tomarle la muestra. Y recién colocamos el torniquete para observar la vena. Y esa punción no dura más de 1 minuto, estamos hablando de segundos. Entonces, ¿por qué? Porque esa presión del torniquete en el brazo puede apretar las venas, las arterias, no irriga sangre en ese brazo y podemos producir una afección más fuerte en el paciente. Hay que tener mucho cuidado el tiempo de presión y quitárselo en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, la práctica de la toma de muestra, bueno, puede ser otra clase muy importante porque si uno deja el torniquete puesto y sacas la aguja, ya, bañado totalmente el paciente de sangre. Entonces, eso es una mala práctica. Sacamos el torniquete y recién sacamos la aguja y hacemos la presión con el algodón o la torunda de algodón, ¿no? Aquí tengo los tubos de muestra según su función. Cada una de ellas cumple una función específica. Antes de eso voy a revisar el chat. Me dicen Catherine Rojas, ya no debemos, si no está cuidando con asepsia, perfecto. Janet me dice igual se toma la muestra del azúcar. Igual se... No entendí la pregunta. Esteban Macías dice, una pregunta, algo que me pasó hace tiempo, apenas saqué muestra de sangre al momento poner el tubo, no pasó ni 15 segundos y se coaguló y se venía el procedimiento. Claro, no pasó ni 15 segundos y se coaguló. Ah, es que con el tubo lila. Bueno, si es el tubo lila, tienes que mezclarlo rápidamente. Estás con la aguja puesta, haces presión y ya estás mezclando los tubos. O sea, eso es lo más rápido que se puede hacer. Ángela Sevillano, y también hay que verificar el nombre del paciente y muestra. Sí, hay que tener mucho cuidado con la verificación del nombre del paciente, ¿no? No podemos confundir eso. Justamente ahorita me acabo de acordar otro caso personal. Con eso de ahí, me pasó con una persona mayor, una persona que hasta el día de hoy no me voy a olvidar, fue un señor ancianito. Pero no fue mi error, sino fue el error, bueno, ¿cómo les explico? Fue el error de los dos. Pero el señor por ser mayor y porque llegó solo, ustedes se imaginan, ¿no? En ese entonces me dejaban las órdenes, la señorita, y era un centro de salud muy grande, donde yo llamo al paciente, ¿no? Y el paciente se acerca y le digo, buenos días, ¿sabe qué? Le voy a proceder a tomar su muestra. Pero ¿saben cuál fue el tema? Que el señor era una persona de 83 años, 85 años, me acuerdo, pasado los 80. Y yo llamo al paciente apellido y nombre y el señor viene, ¿no? Se acerca. Venga, señor, por acá. Sí, ok, señorita, me dice todavía muy amable el señor. Le digo el apellido y mi error fue no decirle completo. Le digo, usted se apellida tal. Ah, pero sí le dije, me acuerdo, al señor le dije, porque yo estaba ahí, o sea, digo, señor, usted se apellida tal. Y el señor, yo no, bueno, por ser mayor de edad, quizás era más sordito, me dijo sí, me movió la cabeza. Ok, como ya estaba su orden, estaba porque así lo dejaban en la mesa de atención, lo dejaban las órdenes con sus etiquetas, su lista de etiquetas. Y uno venía, llamaba al paciente y se acercaba. Era un centro de salud grande, como les comento. Y les juro que yo le pregunté al paciente y me dijo, sí, señorita. ¿Se llama tal? Sí, señorita. Ok. Entonces, procedo a pegar las etiquetas en los tubos, estiro el brazo, tengo todo listo y le tomo la muestra. Le hice las preguntas necesarias, sufre algún dolor, dolor de cabeza, algo. Bueno, si había tomado medicamentos, me dijo que no. Estaba en ayunas, me dijo que sí. Ya, ¿qué procede? Tomo la muestra y lo despido al paciente. Cuando ha pasado buen tiempo, yo he seguido atendiendo. Un señor escucho en admisión que le dice, pero hace rato estoy yo acá y no me llaman y no sé qué. Señor, ¿cómo se llama usted? Tal de... Yo lo escucho el apellido, o sea, imagínense que tuve tanta atención en ese momento que digo, pero ese apellido ya le tomé al paciente tal apellido tal. Y me dice, no, soy yo, señorita. Yo me quedo mirándolo y le digo, señor, ¿usted cómo se llama? Me dijo, me llamo tal, tal, tal.
pero yo a ese paciente ya le tomé la muestra. Ustedes se imaginarán, no sabía qué hacer. ¡Ah! Le fui al área donde habían dejado porque yo recordaba qué tubo se había sacado y si más no recuerdo era puro bioquímica. Me fui al área de bioquímica, que era una colega, y le digo, permíteme la orden del paciente tal. Ya me lo entrega. Cuando yo salgo le digo, señor, usted se... Ah, sí, este es mío, me dice, este es mi orden. Y yo le había sacado al viejito. Entonces, pero yo me quedé pasmada y le había dicho, pero al viejito sí le pregunté cómo se llamaba. Le dije, ¿usted se llama tal, tal? Y el viejito me dijo, sí, me movió la cabeza y me dijo, sí, 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 todo me decía sí. ¿Usted se llama tal? ¿Usted se apellida tal? Sí, me dijo el señor. Hasta el día de hoy no me voy a olvidar que yo lo primero que dije, pero ¿por qué el viejito me dijo que sí, si no se llamaba así? Entonces le digo, señor, es usted, ese es mi orden, me dijo. De verdad que como era un centro grande, grande, lo único que traté, dije, primero respira, respira, respiré mucho, mantuve la calma. Ya, señor, le digo, vamos a hacer una cosa. Me va a permitir unos segundos, unos minutos. Le comenté, ¿no? Me dijo, señorita, porque, sí, le digo, mire, le he llamado al paciente con su nombre, con el nombre, yo he dado el nombre de usted, he gritado fuerte porque llamábamos así, y el señor de tal edad se me ha acercado y me dijo, soy yo. Y yo he procedido a tomarle. Uy, me dijo. El señor de repente escuchó mal, me dice. Sí, digo, señor. Y le he repetido acá en la mesa y nuevamente me dijo que sí, era él. Ya un poquito más a la otra, mejor le pido DNI, le digo para comprobar. Y la verdad que eh, fui adentro, ¿no? A decir que desechen los tubos. ¿Sabe qué? Por favor, permítame los tubos, separen, no que lo boten. Separen esos tubos del señor que le había tomado 2 tubos amarillos. Y le dije, por favor, separen esos tubos porque yo tengo, ese es un paciente incorrecto. Entonces fui, ¿no? Y le tomé al paciente las muestras que le pedían, que le solicitaban. Y y ya recién ahí vengo y le llamo al paciente porque habíamos pedido número telefónico, hablé con la señorita la secretaria y me dijo, sí, ya pedí número, llámelo por favor. Y cuando llamé, el paciente, el señor vivía solo, no tenía familia, se estaba teniendo solito, el señor, lo llamé para el día siguiente y conversé, señor, usted se llama tal, y el señor me volvía a decir que sí, entonces yo, señor, tenía que gritarle, señor, usted se llama y muéstrame su DNI, señor. ¿Usted se llama tal? Sí, me decía. ¿Usted vive solo? Sí. Entonces, ok. Tuve que tener mucha paciencia con el paciente porque era una paciente de edad. Entonces, claro, justamente lo que me está diciendo ahorita Catherine Rojas, es importante pedir el DNI para constatar la información al colega que le sí, claro, un colega le pasó lo mismo. Pero ¿qué pasaba? Que ya en admisión ya le habían pedido el DNI, ya le habían dado su orden, lo habían dejado ordenadito en la mesa, solamente nosotros designábamos a llamar el apellido y el paciente venía porque la cola era como de 50, 80 pacientes. Y no podíamos tomar ese tiempo, no, nosotros, señor, por ejemplo, vamos a suponer, Paredes Narváez, el paciente, acá estoy señorita, bien, venga por acá, por favor. Paciente Sonia, tal, 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 el paciente se acerca, soy yo señorita, venga por acá, por favor. Y es ahí donde yo llamo y le digo, señor paciente, tal, 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 soy yo señorita, venga por acá. Me paro a tomar mi muestra, usted es el paciente, tal, 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 sí señorita. Imagínense. Desde ahí, a todas las personas mayores, cuando llegan en ese momento, a las personas, le repetía, usted se llama tal, 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 porque llegaban ancianitos. Sí, señorita, permítame su DNI, por favor. Y empecé a desconfiar. Permítame su DNI, por favor. A todos. Su DNI, por favor. Ya, muy bien. Su DNI, por favor. Sí, y a todos. Tomaba un poco más de tiempo, pero ya, a pesar que afuera se le solicitaba y estaba con su orden, con sus etiquetas, adentro tenía que volver a pedir. Y no estamos hablando de una clínica donde llegaban pues 2, 3, 15. Había una cola, éramos cuatro cubiles, 4 personal, y era una cola de 70, 80, a veces llegaban 200 personas y estábamos pues a full. Y teníamos aún que tener la paciencia de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, Ruth Rojas, exacto, siempre se debe pedir a una persona mayor sola ayuda de un asistente social. Sí, eso es lo importante, que a veces las personas mayores llegan solitos y con ellos es con quien uno más debe tener paciencia. No, deben ser como los niños, ¿no? Acompañados de un adulto, ¿no? Y eso también es cuestión ya de la crianza personal de cada familia. Bien, entonces una experiencia que les comento para que ustedes ya sepan, ¿no? Personas adultas,
por más que lo llamen de lejos, porque a veces dicen sí, sí, como los niños, ¿no? Sí, 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 sí. Le pregunto si mejor muéstrame su DNI con más seguridad. Tubo de toma de muestra, el amarillo. No tiene anticoagulantes, solamente tiene un gel separado, ¿no? Es para el área de bioquímica. Y les pregunto a ustedes, eh, ¿cuáles? Sabemos que el de tubo de tapa amarilla y el de tubo de tapa roja son para bioquímica, ¿no? Son para los que trabajamos con suero. ¿Cuál es el mejor? ¿El rojo, el amarillo? ¿Es igual? Respóndame, coméntenme eso. Correcto, estoy acá leyendo sus mensajes, ¿no? Marita me dice, muchas personas llegan solas, siempre hay que tener cuidado, sí, en ese aspecto. Evelyn Montalbán me dice, si no lleva DNI. Claro, sí, suele pasar. A veces no llevan DNI, pero va a pasar. Si tiene que pasar el error, va a pasar. Le repetirán, la solución es repetirle 2 veces, 3 veces. A veces hay que hablarle al oído, porque son personas que no oyen bien. ¿No? Señor, señora, usted se llama tal, 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 usted se llama, y repetir 3, 4 veces, ¿no? A veces es así. Y te dicen sí, 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 ya, no queda de otra, te están diciendo más de 4 veces que sí, ya no lo vamos a tomar como personas loquitas, tenemos que aceptar nada más, si no llevan el DNI, ¿no? Pedirle número telefónico también es importante para conversar con un familiar en caso de que sea diferente, o algunos incluso me ha pasado. No tengo mi DNI, otros, no tengo celular, señorita. Uy, Dios mío. Mañana venga a recoger resultados, a veces, papito, mañana resultados, pero con una persona mayor. No hay nadie, señorita, trabaja. Ok, así yo, ya está bien. Mañana usted, señor, pero no pasa. Depende de la muestra, me dicen en lo que soliciten. Claro, sí, ya depende de qué tipo de muestra. Diana López, el color de la muestra que se va a tomar. Esto trata de buscar una solución para que el paciente no esté insatisfecho. Sí. Ok, entonces, bien. Esteban Macías dice, en este caso se pregunta si viene acompañado y si no viene acompañado, pero algún tipo de identificación o número de teléfono. Sí, suele pasar que a veces ni teléfono, ni acompañado, ni DNI lo trae. Entonces, es el caso más difícil que pueda pasarle a una persona y la solución hay que buscarla rápido, ¿no? Para que el paciente no se vaya intranquilo y pues pueda recibir la mayor atención. Suele pasar mayormente en las personas mayorcitos de edad, ¿no? Entonces, les hice la pregunta porque es para ambos, tubo rojo o tubo amarillo va para bioquímica. Pero ¿saben cuál es el mejor? El de tubo de tapa amarillo. ¿Por qué? Se preguntarán. Si los dos tienen la misma función, van a la misma área, ya el de tubo de tapa, los dos al centrifugarse van a obtener un suero y con el suero vamos a trabajar. Pero el de tapa amarilla tiene un gel en la parte del fondo que cuando se centrifuga te coloca en la parte central. ¿Y qué nos separa? Los eritrocitos, que es la sangre, del componente de suero, ¿no? Entonces, nosotros queremos el suero. Y casos de dificultades que pueda tener el personal del trabajador, ¿no? O la trabajadora en su área, puede pasar. El riesgo es desde un 0,1% hasta un 10%. Entonces, a veces solemos sacar el tubo, de repente de una manera más tosca, tercerizamos muestras y trasladamos, de repente desde adentro del área de toma, desde afuera, perdón, del área de toma de muestras, llevarlo hasta el área de procesamiento, toma un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este tubo se suele mezclar. Si la muestra se emoliza, ¿no? Una muestra emolizada, no sirve. Entonces, el gel separador permite que al mezclar el tubo no se mezcle. Y lo he comprobado personalmente, crean.
He hecho el experimento yo misma de voltear un poquito el tubo, de hacer un pequeño movimiento y no se mezcla porque el gel está en medio. Mientras que el tubo de tapa roja que no contiene gel, ¿no? Uno hace un pequeño movimiento, fue la persona. ¿Por qué? Porque el tubo se mezcla y la muestra se hemoliza. Y quiere decir, se mezcla con los eritrocitos. Y no sirve. Una muestra hemolizada no podemos trabajar porque estaríamos un resultado falso, erróneo, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia de trabajar con un tubo de tapa amarilla que con un tubo de tapa roja, ¿no? Después, la función, el área es el mismo. Y no depende del procedimiento o del examen, sino de las facilidades que pueda tener y los beneficios que pueda tener uno del otro. Tubos de muestra de laboratorio, el azul. También tenemos el color azul o de tapa celeste. Ahí podemos agregar los que son los citratos de sodio. ¿Aquí qué va? Allá. Bueno, me estaba olvidando la primera parte. Tubos de tapa amarillo rojo. Todo lo que es bioquímica. Perfil hepático, perfil lipídico, pruebas hormonales, pruebas colesterol, triglicéridos, creatinina, urea, todo lo que es ese suero, ¿no? En el caso del tubo rojo igual, el caso del tubo celeste, si contiene citrato de sodio, aquí que vamos a trabajar los perfiles de coagulación, ¿no? Fibrinógeno, protombina, tromboplastina, los tiempos, ¿no? de agregación plaquetaria, los tiempos de, ya dije, ¿no? De fibrinógeno. Entonces, aquí trabajamos ese tipo de examen. ¿Qué más? El de tubo lila o tubo morado, que contiene EDTA. ¿Se tiene que mezclar? Sí. No trabajamos con suero, directamente con la sangre. Entonces, ¿qué trabajamos acá? Los pruebas hematológicos, el BCG, las pruebas de hemograma, los hemoglobinas, ¿qué más? Hemogramas, hemoglobinas, recuento plaquetario, ¿no? Todos estos exámenes que se utilizan también en el laboratorio. Los de tapa negros, les soy sincera, no he trabajado. No he trabajado con el de tapa negro. También dice que contiene citrato de sodio, pero se utilizan para hacer eritrosedimentación y BCG. Los laboratorios que son de alta gama, pueda que tengan, pero nosotros trabajamos esto en el tubo de lila, color lila, ¿no? Igual, porque trabajamos con sangre. En el tubo de tapa verde, ¿qué contiene? Heparina. Yo sí he trabajado, pero no para hacer la agregación plaquetaria, no para hacer eso, sino para hacer otro tipo de exámenes, ¿ya? Unos exámenes de fertilidad especializados, por evaluación de cromosomas. Entonces, pero tampoco lo tomaba la muestra, lo tomaba en el tubo lila y lo tercerizaba. La muestra sí tenía, pues como tenía heparina, el tubo se podía mezclar, rápidamente tenía que mezclar, embalaba y lo enviaba a la capital. Aquí no realizábamos ese tipo de exámenes hasta el día de hoy. Entonces, este tipo de tubos también se utilizan para pruebas especiales, ¿no? Algunos para pruebas alergénicas también lo utilizan, según laboratorio, pero ya de tipo alta gama. Los tubos gris, de color gris, tampoco he trabajado, pero su función es para pruebas hepáticas, ¿no? Pero en este caso nosotros los de laboratorio y los por su economía trabajan con el tubo de tapa rojo o amarillo, ¿no? ¿Qué variables influyen en la estabilidad? Cuenta que las variables que uno se influyen en las muestras pueden ser muchas. La temperatura, puede ser lo que es la posición de la luz, ¿no? Exposición, todo ese tipo de, de variables pueden desestabilizar la muestra, ¿ok? Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? La presión atmosférica, si nos encontramos en un laboratorio en la sierra, ¿no? El tiempo de transporte también. Nosotros tenemos que tener en cuenta el tiempo de transporte si tercerizamos muestras, ¿no? Y los riesgos a trabajar en un laboratorio, bueno, desde que vemos esta señal sabemos de que hay un riesgo que va a ocurrir, ¿no? Por eso es muy importante, como le dije en un inicio, debemos trabajar de una forma segura, utilizar nuestros materiales de EPP, ¿no? Debemos trabajar organizados, siempre limpio al momento de trabajar y después de trabajar, ¿no? Yo voy a ir hablando la función del tubo. El tubo rojo es para hematología, no Shannon, el tubo rojo es para bioquímica. Les voy a explicar en cada área. Bueno, chicos, me hubiese encantado de verdad continuar
y responderle y preguntarle, pero he tratado de darle los minutos